en algún momento recuerda, ¿no? Porque bueno, la vida no solo se aprende de las cosas buenas, uno aprende muchísimo de los errores, por supuesto, ¿no? En algún momento recuerda si durante su carrera, que por supuesto lleva muchos años ya, aunque bueno, ¿qué pasa? Que aunque lleva muchos años es joven porque comenzó muy tempranamente sus estudios, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿recuerda algún error que haya cometido que pudiera haber influenciado quizás en un diagnóstico no correcto o que hubiera tenido que quizás retomar de nuevo y comenzar de cero? Claro, sobre todo no tanto como errores, sino también errores por omisión, que hay cosas que, manifestaciones clínicas que a veces no he visto, se me han pasado por alto y que son sumamente importantes. Y tú sabes como médico que un solo cambio te puede cambiar todo el giro del paciente, tratamiento, pronóstico y todo. Inclusive no, o sea, nunca me olvidaré de un caso de un paciente que yo estaba con un diagnóstico, o sea, en un sentido, y fue precisamente un estudiante ya entrenado que me hizo notar elementos al examen físico que yo no me había percatado y cambió totalmente el cuadro. ¿Sí? Claro, es que es importante, es decir, yo digo que los grandes seres humanos, los grandes profesionales, aprendemos de todos. Así A veces decimos, pero todo. usted va a aprender porque el otro día, precisamente yo comentando con algunos estudiantes de unas preparaciones para algunas actividades importantes académicas, y yo les decía, es que yo me siento aquí feliz con ustedes porque además aprendo mucho de ustedes también. Y uno de ellos me dice, pero doctor, ¿qué usted va a aprender de nosotros? Muchísimo. Digo, muchísimo. Porque la experiencia de cada uno de nosotros es diferente, es única y cada uno aprende precisamente de todas las experiencias de cada cual, ¿no? Así que en ese momento, ¿cómo cambió su vida o cómo cambió su visión de un paciente, ¿no? Cuando comenzó la semiología? Sí, que usted decía inicialmente, ¿no? Que la semiología constituye un antes y un después o es el elemento que permite un giro importante en la vida de un estudiante, ¿no? ¿Cómo le pasó? ¿Qué elementos o qué quizás experiencia tiene usted o recuerda de ese momento? Bueno, yo di, cuando pasé semiología en el quinto semestre de la carrera, en el Hospital Nacional, allá yo siempre digo que el estudiante de medicina pasa de una actitud pasiva a activa cuando empieza semiología. ¿Bien? O sea, porque ya tiene que moverse, tiene que buscar información, tiene que ser más activo con el paciente, ¿no? Como tal. Y yo recuerdo a mi profesor, que en ese momento teníamos un profesor de conferencia y un profesor en piso, en sala, el doctor Padilla, y él fue el que siempre, el que me enseñó cada una de las técnicas de propedéutica que necesité para poder aprender. Porque la semiología médica, a pesar de que trabajamos con grupos, en algún momento tenemos que hacer un trabajo individual con cada estudiante. A usted, el docente tiene que enseñar a ocultar, tiene que enseñar a palpar, uno por uno. Es por eso que es un trabajo un poco a veces difícil, pero es muy productivo. No, inclusive le comento yo también a los estudiantes que no es solo saber el procedimiento, sino saberlo hacer, aprenderlo precisamente cometiendo errores, ¿no? Inicialmente, por supuesto, en casos de simulación, que hoy es una herramienta muy poderosa, y por sobre todas las cosas también tener la secuencia. Porque bueno, en uno de los videos que he subido en estos días para compartirlo precisamente con los estudiantes, compartía una triada determinada, y entonces un estudiante me dijo, pero eso no es la secuencia. Digo, pero es que la secuencia, aunque tiene el mismo nombre, es un elemento que marca momentos importantes de la evolución de un paciente, de la aparición de síntomas y signos. Y la triada son elementos que usted obtiene a través de una información, a través del examen físico, a través de elementos semiológicos. Y por supuesto, tener muy en cuenta también la organización que usted debe hacer en el momento de realizar la inspección, la ocultación, la palpación, la percusión, porque en este caso, aunque muchas veces decimos, bueno, el orden de los factores no altera el producto, Sí, en este caso sí altera el producto, ¿no? Entonces, uno nunca olvida, por supuesto, el primer paciente con el cual hizo un diagnóstico importante a través de una adecuada historia clínica, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, en este sentido, ¿qué le diría usted a los estudiantes, ¿no?, de hoy con respecto a la semiología o cómo deben conducirse con respecto a su formación, ¿no? Y que por supuesto respeten también los pasos, ¿no? Eso es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque cuando me toca ver estudiantes de quinto y sexto semestre, muchos de ellos los sigo arrastrando después hasta que son médicos.
porque ya una vez que pasan este periodo, cuando empiezan a rotar por cirugía, por medicina interna, etcétera, empiezan a darse cuenta la necesidad que tenían de haber aprendido adecuadamente semiología. Porque solamente el profesor de semiología le va a explicar las cosas como son. De ahí en adelante ya suponen que ustedes saben y suponen que deben saber manejarse con el paciente. Entonces tienen que aprovechar los semestres de semiología a toda cabalidad. De lo contrario, no van a tener un buen suelo para poder aprender el resto de las especialidades. Muy bien, exactamente. Yo creo que es un elemento bien especial, porque ya le digo, y además lo que bien se aprende, nunca se olvida, ¿no? Porque a veces uno dice, pero hace tiempo que no veo esto. Sí, hay veces que por supuesto hay cuestiones que hace mucho tiempo que uno no las revisa, pero sencillamente cuando las observa, les da una revisadita rápidamente, esa información aflora rápidamente, ¿no? Y en ese sentido, pues por supuesto nos ayuda muchísimo, ¿no? ¿Cómo recomienda usted estudiar? ¿Cómo recomienda quizás planificar los elementos relacionados con la semiología? ¿Algún consejo práctico que le pueda dar a los estudiantes, no? Yo siempre le decía a mis estudiantes cuando empezamos a estudiar las técnicas de examen físico y a realizarlas en la práctica, que tenían que aprovechar a todas las personas. Y yo les decía, sacan con el estetoscopio, escuchen a la gente en el supermercado, en el micro, en la calle, porque tienen que escuchar, tienen que tocar, tienen que ver, para poder establecer las diferencias de un paciente a otro, porque saben que son distintas. Tú eres un cirujano de un montón de años de experiencia y cada vez que palpas un abdomen es diferente. Es diferente. Entonces, por lo tanto, ellos tienen que practicar. Es la única manera. ¿Bien? Sí, sí. Conocer bien la técnica y llevarlo a la práctica. Una y otra vez. Con respecto a usted, que lo que decía, ¿no? De que cada paciente es una experiencia diferente. Yo recuerdo hace algunos años, no vamos a poner años tampoco, ¿no? Para no sacar cuenta. Pero hace algunos años, cuando yo estaba en mi formación como cirujano, entra uno de los grandes profesores, el profesor Julio Fon, que paz descanse, pero de los grandes de la medicina a nivel global, ¿no? Y me dice, ¿qué vas a operar? Que yo digo, no, una hernita. Y no pueden imaginarse ustedes con los ojos que me puso él y como me miró. Claro, en ese momento no me dijo nada, pero más adelante me di cuenta que realmente él pensaría, es que él está comenzando y no sabe que operará 500 hernias inguinales y todas serán diferentes. Por supuesto, eso lo aprendí ya con el transcurso de los años y por eso es que es importante que cada experiencia cuenta, ¿no? Bueno. Y que cuando estamos empezando la medicina, miren, y que todo el mundo en el barrio, por supuesto, nosotros siempre los estudiantes de medicina tenemos ese orgullo, ¿no? De que estamos haciendo una carrera que es por el bien de los demás y que vamos a servir al prójimo, ¿no? Porque nos ponemos un mandil y yo digo que es el hábito de un sacerdote, ¿no? En el caso de nosotros, el sacerdocio de la medicina. Y bueno, como yo decía, en el barrio siempre todo el mundo sabe, bueno, fulano está estudiando medicina y ahí entonces empezamos a tomar presión, empezamos a tomar el pulso a esto y empezamos a investigar con nuestra familia, con nuestros vecinos. Yo creo que hay que aprovechar eso, ¿no? Sí, porque toda experiencia vale. es única, ¿no? ¿Usted cree que podamos ser un buen médico sin tener esa capacidad de observar en un paciente? Porque yo digo, cuando yo veo a un paciente, yo estoy observando sus elementos de que entra, cómo camina, cuál es su cara, si viene medio que flexionado, bueno, todos esos elementos que usted cree. Un paciente es una fuente inagotable de información. Entonces, desde que el paciente ingresa a consulta o ingresa a emergencia, nos está brindando información. Así como bien dice, cómo viene, cómo deambula, con quién viene, quién lo trae, quién conoce más de él. Todo es información y todo influye en el diagnóstico. ¿Bien? Absolutamente. Entonces, la observación para nosotros es fundamental y se van a dar cuenta con los años de que esa observación va a ser parte de su vida. Hay veces que muchas veces me fijo en alguna cosa y me dicen, oye, pero ¿cómo te das cuenta? Porque estoy entrenado para observar y así mismo les va a pasar a ellos, si es que logran adquirir esa habilidad, que es lo más importante. Que realmente la observación es uno de los métodos científicos más importantes que hay, ¿no? En ese sentido, pues entonces no olvidemos nunca estas sabias palabras que nos ha permitido hoy el doctor Ragnar Pereira Vega. Bueno, hoy le estoy diciendo todos los nombres y apellidos, generalmente no, pero bueno, hoy es un día diferente, un día especial y bueno, realmente la conversación que hemos tenido hoy ha sido muy fructífera. Por supuesto, me he sentido extraordinariamente halagado y que usted haya aceptado, ¿no? Venir a casa, porque lo estamos haciendo desde casa, ¿no? Compartiendo precisamente con todos ustedes esta poderosa información que nos ha brindado el doctor Ragnar relacionado precisamente con la semiología. En este sentido, es un elemento muy valioso para todos los estudiantes. Y finalmente, bueno, para un poco que cerrar esto, aunque precisamente este es el comienzo de un largo camino
que va a depender de ustedes, por supuesto, de sus comentarios en cuanto a qué temas quieren que abordemos. Yo siempre, en este sentido, quiero que se mantenga para discutir casos, quizás en algún momento hacer algo relacionado con el examen físico, sí, de acuerdo a lo que ustedes necesiten, ¿no? En ese sentido. Y bueno, le pediría un mensaje final para todos los estudiantes y para todos los médicos, ¿no? Porque yo digo que a veces me dicen, doctor, ¿y usted cuándo terminó de estudiar? Digo, no, yo me gradué, me dieron mi título de médico en el año 1988, pero hoy en el 2025 continúo estudiando. Todos los días estudio y yo siempre digo que el día que uno no sea capaz de aprender algo, de hacer bien a alguien, es un día aprendido, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cuál sería el mensaje final para todos los profesionales de la salud, los que tengan formación y los que ya quizás tienen algunos años de titulado, ¿no? Bueno, yo les aconsejo que trabajen realmente de forma correcta y de corazón. No hagan una medicina defensiva, ¿ya? Lamentablemente la tendencia hoy en día es a explotar en exceso los complementarios para yo tener un respaldo de lo que pudiera tener el paciente. Entonces le pasan por encima la clínica, obvian la semiología para llegar a complementario. Entonces realmente estamos tratando al paciente desde un enfoque defensivo y estamos perdiendo de vista lo que el paciente necesita o quiere. Entonces siempre tenemos que empezar en el orden de pensamiento clínico. Tenemos que hacer un buen examen físico, un buen interrogatorio y después por último complementamos para ratificar lo que ya sabemos. Así. En fin, el doctor nos dice y nos ratifica que el método clínico es el criterio valorativo de la verdad en la medicina. ¿No es cierto? En este sentido, no diagnostica un examen, diagnostica a una persona. Muchísimas gracias, ha sido un placer y por supuesto tuvo un largo camino que vamos a seguir. Gracias por la invitación. Gracias. Bien, a todos gracias por asistir y por supuesto sus comentarios son importantes para seguir adelante. Todos que han dado like, les doy las gracias. Síganme en mi canal de YouTube que se llama Salud. Bueno, primero, Salud para todos. ¿Cómo se llama mi canal de YouTube? Salud para todos. Salud para todos con el doctor Gaby Josica. Agradecido a todos los que han dado like. Síganme en este canal, síganme en TikTok también, en las redes sociales de Facebook e Instagram, donde voy a estar subiendo todos los días, siempre que por supuesto me lo permita la vida, Dios, que nos ha abierto muchísimas puertas en ese sentido. Pues entonces vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias y hasta pronto.